Hola, soy Albert. Y yo, Mariali. Somos estudiantes de Ingeniería Multimedia. Y a continuación les vamos a contar la historia de estadística y probabilidad. Comencemos por aprender. ¿Qué es la estadística? Pues bien, la estadística es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad y se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones. Bien, ya teniendo claro esto, entonces conozcamos su historia. La estadística surgió en épocas muy remotas, como todas las ciencias. No se creó de improviso, sino mediante un proceso largo de desarrollo y evolución, desde hechos de simple recolección de datos hasta la diversidad y rigurosa interpretación de los datos que se dan hoy en día. Desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de estadística, pues ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de madera y paredes de cuevas para contar el número de personas, animales o cosas. Es una ciencia con tanta antigüedad como la escritura, y es por sí misma auxiliar de todas las demás ciencias. Hacia el año 3000 a.C. los babilonios usaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola, y sobre los géneros vendidos o cambiados mediante trueque. En el antiguo Israel la Biblia da referencia del uso estadístico, principalmente en los libros de números y crónicas que incluyen, en algunas partes, trabajos de esta índole. El primero contiene 2 censos de la población de Israel, y el segundo describe el bienestar material de las diversas tribus judías. Por otra parte, el Imperio Romano, maestro de la organización política, fue el primer gobierno que supo emplear los recursos de la estadística, mediante la recopilación de una gran cantidad de datos sobre la población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. Cada 5 años realizaban un censo de la población, y sus funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos del ganado, y de las riquezas contenidas en las tierras conquistadas. Para el nacimiento de Cristo sucedía uno de estos empadronamientos de la población bajo la autoridad del imperio. Durante los 1000 años siguientes a la caída del Imperio Romano realizaron operaciones sobre las relaciones de tierras pertenecientes a la Iglesia. En la Edad Media solo se realizaron algunos censos exhaustivos en Europa. Los reyes carolingios Pipino el Breve y Carlomagno ordenaron hacer estudios minuciosos de las propiedades de la Iglesia en los años 758 y 762 respectivamente. El primer empleo de los datos estadísticos para fines ajenos a la política tuvo lugar en 1691 y estuvo a cargo de Gaspar Neumann, un profesor alemán que vivía en Breslau. Este investigador se propuso destruir la antigua creencia popular de que en los años terminados en 7 moría más gente que en los restantes, y para lograrlo hurgó pacientemente en los archivos parroquiales de la ciudad. Después de revisar miles de partidas de defunción pudo demostrar que en tales años no fallecían más personas que en los demás. Los procedimientos de Neumann fueron reconocidos por el astrónomo inglés Halley, descubridor del cometa que lleva su nombre, quien los aplicó al estudio de la vida humana. Sus cálculos sirvieron de base para las tablas de mortalidad que hoy utilizan todas las compañías de seguros. Bien, ahora yo les hablaré un poco sobre la probabilidad. En cuanto al concepto en sí, la probabilidad y el azar siempre ha estado en la mente del ser humano. Por ejemplo, sumerios y asirios utilizaban un hueso extraído del talón de animales como ovejas, ciervos o caballos, denominado astragalotalus, que tallaban para que pudieran caer en 4 posiciones distintas, por lo que son considerados como los precursores de los dados. En el caso de la civilización egipcia, algunas pinturas encontradas en las tumbas de los faraones muestran tanto astrágalos como tableros para el registro de los resultados. Por su parte, los juegos con dados se practicaron ininterrumpidamente desde los tiempos del Imperio Romano hasta el Renacimiento, aunque no se conoce apenas las reglas con las que jugaban. Uno de estos juegos, denominado hazard, palabra que en inglés y francés significa riesgo o peligro, fue introducido en Europa con la Tercera Cruzada. Las raíces etimológicas del término provienen de la palabra árabe al-azar, que significa dado. Posteriormente, en el Purgatorio de Dante el término aparece ya como azar. En la actualidad, ruletas, máquinas tragaperras, loterías, quinielas, nos indican que dicha fascinación del hombre por el juego continúa. La historia de la probabilidad comienza en el siglo XVII cuando Pierre Fermat y Blaise Pascal tratan de resolver algunos problemas relacionados con los juegos de azar, aunque algunos marcan sus inicios cuando Cardano,
jugador donde los haya, escribió sobre 1520 el libro de los juegos de azar, aunque no fue publicado hasta más de un siglo después, sobre 1660, no es hasta dicha fecha que comienza a elaborarse una teoría aceptable sobre los juegos. Durante el siglo XVIII, debido muy particularmente a la popularidad de los juegos de azar, el cálculo de probabilidades tuvo un notable desarrollo sobre la base de la anterior definición de probabilidad. Destacan en 1703 el teorema de Bernoulli y la distribución binomial, y en 1738 el primer caso particular estudiado por De Moivre, del teorema central del límite. En 1809 Gauss inició el estudio de la teoría de errores y en 1810 Laplace, que había considerado anteriormente el tema, completó el desarrollo de esta teoría. En 1812 Pierre Laplace publicó Teoría analytique des probabilités en el que expone un análisis matemático sobre los juegos de azar. Desde los orígenes la principal dificultad para poder considerar la probabilidad como una rama de la matemática fue la elaboración de una teoría suficientemente precisa como para que fuese aceptada como una forma de matemática. A principios del siglo XX el matemático ruso Andrei Kolmogorov la definió de forma axiomática, y estableció las bases para la moderna teoría de la probabilidad que en la actualidad es parte de una teoría más amplia como es la teoría de la medida.